Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno en una pregunta que tarde o temprano nos hacemos todos. ¿Qué pasa cuando le ponemos todo el empeño a algo importante, algo difícil, y fracasamos en el primer intento? Y es una pregunta que paraliza, ¿eh? Sí. ¿Es una señal para abandonar o solo el final del primer round? Porque ese primer fracaso duele y sobre todo siembra la duda. Exacto. Pues justo de eso vamos a hablar. Nuestro material de análisis es un momento clave en el libro de Mormón, específicamente en 1 Nefi, capítulo 3. Y lo vamos a cruzar con una reflexión muy potente del Elder L. Tom Perry. Suena muy interesante. La misión, digamos, es entender qué hizo la familia de Lehi cuando su plan para conseguir las planchas de bronce se fue a pique. ¿Y qué lecciones podemos sacar de ahí sobre la fe, la obediencia y el valor real de las cosas, no? Justo eso. Y para entrar en materia, recordemos rápido dónde nos quedamos. El ambiente era tenso. Muy tenso. Labán y Lemuel, después de que Labán básicamente los echara, ya habían tirado la toalla. Estaban listos para volver al desierto con su padre, con las manos vacías. Ya estaban murmurando, culpando a Nefi, a su padre. El desánimo era total. Totalmente. La pregunta que quedó flotando fue, ¿y ahora qué? ¿Cómo se sale de ese hoyo de frustración? Es que es el punto de quiebre. El momento en el que una misión o se abandona para siempre o cambia de rumbo por completo. Pues ahí retomamos la historia, con los hermanos mayores diciendo, hasta aquí llegamos. Pero Nefi, en lugar de unirse al lamento, hace algo distinto. Propone un argumento que le da la vuelta a la conversación. De hecho, leamos el versículo que es el corazón de nuestro análisis. Es 1 Nefi, capítulo 3, versículo 16. Dice así: Por tanto, seamos fieles en guardar los mandamientos del Señor. Descendamos, pues, a la tierra de la herencia de nuestro Padre. Pues he aquí, Él dejó oro y plata y toda clase de riquezas, y ha hecho todo esto a causa de los mandamientos del Señor. A ver, lo primero que salta a la vista. Su primera frase no es, tengo un plan mejor. Para nada. Su primera frase es un llamado a recordar el principio fundamental. Seamos fieles. Es como si les dijera, un momento, pausa, olvídense de Labán, del fracaso, de la humillación. ¿Cuál era la misión original? Exacto, ser fieles. Antes de la estrategia está el porqué. Es una jugada psicológica muy astuta, ¿no crees? No empieza con un discurso motivacional de, venga, vamos a intentarlo más fuerte. No, para nada. Su primer movimiento es anclar la solución en su identidad y en el ejemplo más cercano que tienen. En su padre. Claro. Usa a Lehi como el caso de estudio perfecto. Les dice, en esencia, ¿creen que lo nuestro es difícil? Nuestro padre dejó una fortuna. Y no cualquier cosa, dice, oro y plata y toda clase de riquezas. Lo dejó todo. ¿Y por qué? Ahí está la clave. A causa de los mandamientos del Señor. Está estableciendo un precedente familiar de sacrificio. O sea, la riqueza que abandonaron no es la historia de una pérdida, sino la prueba física de la obediencia de su padre. Es un argumento muy poderoso. Aunque, viéndolo desde el punto de vista de Labán y Lemuel, no podría sonar un poco a presión, a culpa incluso. Papá lo sacrificó todo, así que no podemos ser nosotros los que se rinden a la primera. Es una pregunta excelente, porque probablemente tenía un poco de las dos cosas. Para Labán y Lemuel seguro que sonó a presión. Me los imagino pensando, ya empezamos otra vez con el ejemplo de papá. Totalmente, pero para Nefi, creo que era un argumento de coherencia. No para hacerlos sentir mal, sino para hacerlos recordar quiénes eran. ¿Y de dónde venían? Claro, era un recordatorio de que el sacrificio por obedecer a Dios estaba, por así decirlo, en el ADN de su familia. Pone todo en perspectiva. El fracaso con Labán fue duro, sí, pero no se compara con la magnitud del sacrificio inicial de su padre. Exacto. Y con ese nuevo marco mental, la conversación cambia. Ya no es sobre si deben continuar, sino sobre cómo van a continuar. Y esto nos lleva a la idea central que se desprende de aquí, que es que las bendiciones de las Escrituras son muchísimo más valiosas que los bienes y las demás cosas mundanas. Se crea un contraste brutalmente claro, ¿no? Por un lado, tienes el placer pasajero, el oro, la plata, la comodidad. Y por el otro, el gozo duradero, las cosas del espíritu. Las planchas son el símbolo de eso. Y el tesoro familiar de lo primero. Entonces Nefi propone algo radical. Dice, usemos lo primero para conseguir lo segundo. Básicamente está proponiendo quemar la red de seguridad.
Ese oro y plata era su herencia, su plan B. Y Nefi dice, no, vamos a ponerlo todo sobre la mesa. Arriesgar todo el valor material por este tesoro espiritual. Imagínate esa conversación. Me puedo imaginar a Lamán y Lemuel, que son súper prácticos, escuchando la primera parte del discurso con los brazos cruzados. Pero de repente, Oyen oro y plata. y se les iluminan los ojos. Claro, dinero. ¿Por qué no empezamos por ahí? Para ellos probablemente no era tanto un acto de fe como una transacción comercial, que por fin tenía sentido. Es una buena observación. Quizás para ellos era la primera idea lógica que oían. Ya no era solo ir a perder por favor. Era ir a negociar con poder. Y ese es el nuevo plan. Volver a casa, recoger todos los objetos de valor y en esencia intentar comprarle las planchas a Labán. Desde su punto de vista, es un plan que no puede fallar. Si Labán es codicioso, y lo es, una oferta así debería ser irresistible. Y aquí es donde la historia se pone todavía más interesante. A ver. Lo fascinante es la naturaleza de la fe de Nefi en este punto. Él sin duda tenía fe en este plan específico. ¿Creía que podía funcionar? Sí, claro. De lo contrario, no lo habría propuesto con esa convicción. Tenía fe en su método. Ok, tenía fe en el método. Exactamente. Pero, y esto es absolutamente crucial para entender lo que sigue, aunque su fe en ese método estaba destinada a fracasar de nuevo, Que es un gran spoiler, por cierto. sí, pero su fe fundamental en la voluntad del Señor, o sea, en el mandamiento de que debían obtener las planchas, esa fe era inquebrantable. Y esa fe más profunda, la que va más allá del método del momento, es la que finalmente iba a triunfar. Exacto. Es que esa distinción lo cambia todo. Porque a menudo medimos nuestra fe por el éxito de nuestros planes. No. Totalmente. Si mi plan de negocios falla, pienso, quizás no debería ser emprendedor. Si una relación no funciona, concluyo, quizás no estoy hecho para esto. Y lo que esta historia sugiere es que el fracaso del método no dice absolutamente nada sobre la validez del objetivo. Solo sobre la estrategia que usamos. Es un cambio de paradigma radical en cómo vemos el fracaso. Radical. Es separar el qué del cómo. El qué, el mandamiento, era obtener las planchas. Eso no era negociable. El cómo, el método, era flexible. Y sujeto a error. El primer cómo fue pedir. Falló. El segundo cómo fue comprar. Iba a fallar también. Pero el qué permanecía intacto. Y nuestra tendencia es fusionarlos. Si mi cómo fracasa, asumo que el qué estaba equivocado desde el principio. Y esta idea choca mucho con nuestra cultura del éxito inmediato. De hecho, el elder Elton Perry habló sobre esto de una manera muy directa. Sí, su reflexión es clave para traer todo esto a nuestro día a día. La leo. Dice, y sin embargo, en su primer intento por obtener las planchas, confiaron en su propio juicio. Hay una gran lección para nosotros en esto. ¿Cuán completo es el plan que hemos hecho para nuestra experiencia terrenal? ¿Se ajusta a lo que el Señor ha establecido para nosotros o simplemente esperamos que todo salga bien? Uf, qué pregunta. Y sigue, si dejamos esta tarea, la más importante de todas, al azar, fracasaremos. Si mediante decisiones sabias conformamos nuestra vida al plan de Dios, y solo podemos hacerlo al aprender sobre ese plan mediante el estudio de la palabra de Dios, entonces recibiremos el don más grande que Él ha prometido a sus hijos, el don de la vida eterna. Me golpea la frase, confiaron en su propio juicio. Porque, a ver, ¿qué otra cosa tenemos? Se supone que debemos usar nuestro juicio, ¿no? Claro. ¿Dónde está la línea entre usar el juicio que Dios nos dio y confiar únicamente en Él? Esa es la pregunta del millón. Y creo que la clave está en lo que sigue. El elder Perry no dice que usar el juicio sea malo. El problema es cuando es la única herramienta que usamos. Exacto. Cuando no lo alineamos con un plan mayor. Él lo contrasta con el plan de Dios. No se trata de anular nuestro juicio, sino de informarlo, de educarlo. De alinearlo. Y dice cómo se hace. Mediante el estudio de la palabra de Dios. Lo cual crea una ironía preciosa en la historia. Sí, verdad. Toda su misión era precisamente para obtener la palabra de Dios. Necesitaban actuar con fe usando la poca luz que tenían para poder llegar a la fuente de luz. Es la paradoja de la fe. Y la cita del elder Perry es una invitación a la introspección. Nos pregunta si estamos dejando nuestra vida, la tarea más importante de todas, al azar. O si simplemente esperamos que todo salga bien, que es una forma muy común de vivir, ¿eh? Sí, totalmente. O si estamos activamente
con decisiones sabias, tratando de conformar nuestros planes con ese plan más grande. Y el ejemplo de Nefi y sus hermanos, con sus intentos y fracasos, se convierte en un modelo de aprendizaje. Nos enseña que alinear nuestra vida con el plan de Dios no es un evento único, sino un proceso de prueba y error, de corrección de rumbo constante. Y nos enseña a ser más compasivos con nosotros mismos. Si incluso un profeta como Nefi tuvo que proponer un plan B que también iba a fallar, Quizá deberíamos aceptar que nuestros propios planes B, C y D también pueden no funcionar. y eso no nos convierte en un fracaso, solo nos convierte en alguien que sigue intentándolo, que sigue siendo fiel al qué, aunque el cómo siga cambiando. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué hacemos cuando fracasamos en el primer intento? La historia de Nefi nos da como una guía en 3 pasos. A ver, desarrollemos eso. Primero, te anclas en el por qué, no en el cómo. Antes de buscar una nueva estrategia, recuerdas cuál es la misión fundamental. Para Nefi, fue la fidelidad a los mandamientos. Segundo, reevalúas tus recursos de una forma creativa. Incluso lo que considerabas una pérdida, como el oro, puede ser la herramienta para el siguiente intento. Y tercero, y quizás lo más difícil, Aceptas que tu próximo plan también puede fallar, pero sigues adelante de todos modos, porque tu fe no está en el plan. sino en el objetivo final. Es un ciclo de resiliencia pura. Me gusta esa estructura. Es un manual de perseverancia basado en principios. Y nos deja con una pregunta importante para reflexionar, ¿no? Adelante. Cuando nuestros planes, incluso los que elaboramos con la mejor intención, se estrellan contra la realidad, ¿cuál es nuestra primera reacción? ¿Nos culpamos por el método? ¿Nos frustramos con la estrategia? ¿O empezamos a dudar del objetivo en sí? Del mandamiento original. Exacto. La experiencia de Nefi sugiere que un fracaso en la estrategia nunca debería ser una razón para abandonar un mandamiento divino. Más bien, es una invitación a hacer una pausa, reevaluar, Y buscar la guía del Señor para encontrar un nuevo camino. quizá un camino que ni siquiera habíamos considerado, uno que nos obligue a crecer de formas inesperadas para poder seguir adelante. Un pensamiento muy poderoso para cerrar. El fracaso no como un punto final, sino como una invitación a buscar una ruta diferente. Agradecemos a todos por habernos acompañado en este análisis. Ha sido una gran conversación. Esperamos que estas ideas inspiren una mayor reflexión. Para continuar explorando, les invitamos a suscribirse al canal Fe en Cada Paso, dejar sus comentarios y compartir este análisis con otras personas que puedan beneficiarse de él. Hasta la próxima.